Bienvenidos a The Happiness Journal, un espacio donde las voces de personas auténticas se convierten en lecciones extraordinarias. Cada episodio invita a ver la vida con nuevos ojos, los de la resiliencia, el coraje, la aceptación, el perdón y la gratitud que ilumina incluso los días más difíciles. Un encuentro para quienes buscan inspiración, para quienes desean construir su felicidad desde adentro y para quienes necesitan recordar que siempre es posible volver a empezar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Adrián Castañeda Tamayo es un empresario que no le teme al fracaso, porque entiende que en cada tropiezo hay lecciones que fortalecen el camino hacia el éxito. Más allá de la riqueza y el reconocimiento, Adrián descubrió que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas, en vivir experiencias, en disfrutar el presente y en recolectar recuerdos con quienes más ama. Acompáñenme a conocer su historia en The Happiness Journal. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Happiness Journal, este espacio que ha sido creado para hablar de propósito, bienestar y sobre todo eso que todos buscamos, que es la felicidad. Hoy tengo como invitado a Adrián Castañeda Tamayo. Él es un empresario que siendo muy joven ha logrado consolidar un portafolio de 14 empresas y no ha sido fácil. Él nos va a contar su historia porque ha sido con mucho valor, con mucho coraje y con mucha visión que ha logrado consolidar este portafolio. Adrián, muchas gracias por haber aceptado esa invitación. Más allá de tus logros, creo que la razón por la que quise invitarte es porque eres una persona innovadora, arriesgada, una persona que no se rinde y bueno, pienso que tu historia es muy interesante para contar aquí en The Happiness Journal. Muchas gracias por No. la invitación. Muchas gracias a ti y saludos a toda la comunidad de The Happiness Journal. Ojalá que la información que tengo para compartir, que de hecho les confieso que hace mucho rato no hago, yo llevo alejado de cámaras y de redes sociales más o menos ya que como 2 años y estoy aquí teniendo el honor de compartir con ustedes porque Lina pues me invitó. Entonces ojalá que sea de su agrado y de su utilidad. Claro que sí, Adrián, muchas gracias. Y me gustaría empezar por regresar un poco hacia el pasado y de pronto si nos puedes contar la historia de tu primer emprendimiento. Ay, ¿Cómo te Dios mío. embarcaste en este rollo? ¿Qué fue tu primer emprendimiento? Si todavía está vigente y qué aprendiste de esa experiencia que quizá hoy todavía es de esas grandes cosas que conservas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Ok, ya con esa pregunta grave, ya con esta la llenamos. Bueno, lo que pasa es que hablar de mi primer emprendimiento, yo la verdad ni siquiera sé cuál es, porque yo vengo haciendo cosas desde que era niño, pero si me pongo a analizar como mi primer emprendimiento como empresa estructurada, constituida, es una escuela de inglés que se llama Too Easy English, que la lancé hace, en el 2013, algo así, 2013. Todavía está vigente, pero es una empresa que, metiéndonos un poquito con la introducción tan bacana que me hiciste, pero que es un poquito ya inflada por lo que te voy a contar. 14 empresas, cuando uno le dicen que uno tiene 14 empresas, primero que todo ya no son 14 empresas, ya hay unas que funcionaron, hay otras que no, y eso en el proceso de emprendimiento es muy normal y uno va depurando. Entonces, hoy, no sé, yo creo que son por ahí 8, 9, 10 máximo. Tendría que hacer la cuenta, pero son más o menos 10. Pero son 10 que funcionan. ¿De qué funcionan? Porque uno tiene que ir. eh, Esto es un tema para seguramente una pregunta posterior, pero en el emprendimiento uno tiene que estar medio loco y tiene que tener mucha sangre fría y saber cuándo realmente un emprendimiento funciona y cuándo no funciona. Este que me preguntas, el primero, 2013, es una escuela de inglés, todavía está vigente, pero está en proceso de cierre. Esas son una de las que funcionaron y su propósito específico no fue generarme utilidades, sino me sirvió muchísimo para abrirme contactos
me sirvió muchísimo para construir tecnología que construí para esa empresa. Bueno, cuando hablo de construir, incluyo a todos mis socios que amo y sin ellos no hubiera podido hacer nada. Construimos esta tecnología que aunque no nos dio réditos económicos esta empresa, sí nos dio muchas más cosas que digamos que sirvieron para que otras empresas posteriores pudieran nacer y esas sí pudieran dar muchas utilidades. Entonces, a veces los emprendimientos no se deben catalogar solamente como un fracaso o un éxito si dan dinero o no dan dinero. Hay muchas formas de sacar utilidades intangibles a un emprendimiento. Entonces, el primero fue ese, una escuela de inglés. Después de eso, yo trabajé más o menos unos 4 años sin sueldo con con mis hermanos y esa empresa no despegaba y no despegaba y no despegaba. Entonces ahí lo que les digo, hay que hacer pivotes. Hicimos un pivote y dijimos, venga, enseñemos español. Cuando Sí. nosotros decidimos enseñar español, entonces hicimos un inventario, que esto de hecho se convirtió en parte, en un capítulo de mi libro, que la verdad ya no me acuerdo qué capítulo es, y es hacer un inventario de lo que sí queda después de una posible quiebra o de una posible crisis. Nos quedó, nos quedaron algunos contactos, pero nos quedó una muy buena tecnología que hemos desarrollado. Entonces, esa tecnología fue la base que nos permitió lanzar ya no una escuela de inglés, sino una escuela de español a nivel mundial, que fue catalogada como la segunda escuela de español online más grande del mundo. Es una empresa que ahora tenemos, la verdad, el último reporte que me pasaron, creo que son como 600 empleados, no recuerdo. Ah, hace poco eran como 550, pero estamos en contrataciones de temporada, entonces yo creo que son 600 ya. Y esa sí ha dado muchos, muchos réditos económicos. Entonces se transforman los negocios, los emprendimientos y los emprendedores, se transforman. Y como yo siempre lo había dicho, un buen emprendedor no solo es el que emprende y no se rinde, sino el que sabe estratégicamente dónde emprender y cuándo sí rendirse. Pero eso es un Exacto. tema para después. Bueno, hay que tener mucha fuerza mental, perseverancia, humildad también para reconocer cuando algo no funciona, porque a veces nos enamoramos de las ideas, nos enamoramos de los proyectos y si no están dando resultados, ser capaz de hacer ese pivote y decir, bueno, vamos a inventariar las lecciones aprendidas y vamos a reinventarnos. Hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucho coraje para hacer eso. Yo alguna vez escuché que tú tuviste incluso una quiebra económica en la que se comprometieron incluso recursos de tu familia. ¿Y cómo Una, fue esa experiencia? Porque a veces uno las pérdidas que son propias, uno las maneja, pero cuando ya son pérdidas de familia es otro cuento. ¿Cómo fue esa historia? yo no me he quebrado una vez, me he quebrado más o menos cuatro, fuerte. Pero esa que mencionas fue la peor, no solamente por la cantidad que se, que estuvo involucrada en la quiebra, sino porque como tú dices, arrastré mucha gente conmigo en mi quiebra, hasta el punto de dejar a mis papás en la calle. Nosotros teníamos una casa propia, mis papás tenían una casa propia, la hipotecaron por seguirme mis locuras de emprendedor en uno de esos negocios que no me funcionó y el resultado fue que nos quedamos pagando arriendo, con el agravante de que no teníamos con qué pagar arriendo. Entonces fueron años muy, muy fuertes que llegaron antes de que los negocios empezaron a funcionar. Gracias a Dios, creo yo. Creo que la vida a mí me preparó por mucho tiempo y me preparó muy fuertemente para poder manejar riqueza. Yo siempre, pues, soy de los que pienso que el dinero es una energía demasiado poderosa que puede, que tiene la capacidad de sacar el verdadero ser que hay dentro de cada individuo. El dinero a una persona mala la vuelve más mala, y a una persona buena la potencializa. Si yo no hubiera estado preparado para recibir grandes cantidades de dinero, posiblemente no sería la persona que soy hoy y hasta ni estaría, uno no sabe. Habría hecho tanto daño en medio de mi ego y mi complejo de superioridad
que posiblemente me hubiera convertido en un ser que no quiero ser. Entonces, muy bueno y le agradezco siempre a Dios que me puso en esas crisis tan fuertes antes para prepararme para un camino con muchas responsabilidades, porque eso de, sí, tengo 14, 14 días, lo que sea, de empresas y 600 empleados, eso suena muy bonito, pero realmente es eh, no, yo no tengo 600 empleados, yo tengo 600 familias que dependen de las locuras que haga o no haga. Entonces tengo que pensar con mucha más cabeza fría, poner el ego al lado y buscar ya bienes grupales y no solamente individuales. Hay algo muy bonito que yo percibo y es que, bueno, cuando veo tus publicaciones, que estás viajando por el mundo, veo mucho que viajas con tu familia. Hay como ese sentido de gratitud de que te siguieron en todas las locuras, han sido parte fundamental y protagonista también de ese crecimiento que tú has tenido a nivel empresarial y económico. Entonces eso me parece muy bonito. ¿Cómo ha sido ser capaz de trabajar con familia? Porque no siempre es fácil. Para primero, antes de responderte, te complemento el comentario anterior. Para Sí. mí ha sido tan importante la familia, y te digo por qué, especialmente mi mamá, mis hermanos, sobre todo mi hermano Fabián, ha sido y es mi mejor amigo y es mi socio en todo, perdemos y ganamos juntos, pero hay una frase que a mí nunca se me olvida que me dijo mi mamá, y esa frase se me quedó grabada en el corazón y yo dije, lo que sea hasta que el corazón delata. Y es cuando perdimos la casa y yo llorando le decía, mamá, perdí la casa. Me dijo, ojalá tuviera otra casa para que también la perdiera. Wow. Entonces uno dice, ok. Eso puso, digamos que una presión positiva en mí y yo dije, uff, a ella la tengo que compensar. Efectivamente, hace 10 años más o menos que pasó eso y un cambio de vida impresionante. Mi mamá es una reina, como decimos por ahí, mi mamá desayuna y le queda desparchada, no tiene nada que hacer, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada. Y sí me he asegurado que conozca mucho el mundo, porque no tuvo la oportunidad de hacerlo antes, mi papá tampoco. Y entonces yo descubrí, si estás hablando de felicidad en este podcast, de una te lo adelanto, mi felicidad es viajar, conocer el Se mundo es muy nota. grande, sí, se nota y yo siempre, siempre tengo al menos 2 o 3 viajes internacionales programados y comprados en lista de espera de abordar. Entonces, ¿por qué? Porque descubrí que eso es lo que a mí me gusta. Ya me cansé de los carros caros, me cansé de las casas grandes, me cansé de los bienes materiales y me di cuenta que el dinero mejor gastado es el que gasto en viajando y comida, viajando. Entonces me gustan las Ay, y experiencias. más si lo haces con las personas que tú amas. No, pues imagínate, eso es lo mejor del mundo para mí. Es algo muy respetable. Yo no estoy diciendo que eso tiene que ser el estilo de vida o el enfoque de vida de las personas, ¿no? Si hay personas que les gusta, que odian los aviones y odian viajar, y eso está bien, es que cada quien hace lo que quiera con su vida y con su plata. Hay gente que le gusta comprar casas, hay gente que le gusta comprar ropa cara, y hubo una época incluso en mi vida que yo tomé como deporte olímpico juzgar a la gente por sus cosas y sus preferencias. Después entendí pues que cada quien se disfruta su existencia como quiera. En mi caso Ujú. particular es Es verdad. estar montado en un avión. Eso es fabuloso. A mí también me encanta viajar. Hablando de familia, que es tan importante para ti, de los viajes que te brindan felicidad, ¿cuáles han sido como esos no negociables, digamos, hábitos que tú dices, esto es no negociable y que han ayudado a sostener tu éxito y que han ayudado de pronto, como tú lo mencionabas hace un rato, como a derrumbar tu ego, a mantenerte como con los pies en la tierra para que las cosas sigan funcionando? Bueno, pero entonces eso se une con tu pregunta anterior que no te respondí y es emprender en familia. Emprender en familia Sí. es Ujú. muy jodido. Por la paz y salud mental de los individuos, yo no lo recomiendo. Y lo dice alguien a quien le fue muy bien con eso.
como les conté, yo soy socio de mis hermanos en algunas empresas, sobre todo con mi hermano mayor que se llama David, saludos y lo amo un montón también. Soy socio más o menos de dos, creo. Con mi mejor amigo hermano, Nelson, yo creo que tenemos unas 7 empresas en común. Y son poquitas las empresas en las que yo entré como inversionista, porque era de pronto un nivel de inversión un poquito más grande que él no me pudo acompañar. Específicamente, por ejemplo, la editorial Susaeta, que somos los dueños de la cartilla de Nacho Lee. No sé si ustedes recuerden Nacho Lee, seguro. Si son latinos, seguro los recuerdan. En esa, en una constructora, son inversiones de un poquito, de un tamaño un poquito más grande, entonces no me pudo acompañar, pero de resto están todas. Nos funcionó y en mi caso fue incluso más jodido, ¿sabes, Lina? Porque yo soy el menor. Ujú. Yo soy el menor de los tres y soy el que desde el principio lideré toda esta aventura empresarial familiar. Entonces, yo me arrastré a todo el mundo. Entonces, eso de que tu hermano mayor te vea como tu jefe y haga caso a lo que dices, yo creo que se requiere un nivel de madurez muy fuerte. Las personas que lo estén intentando hacer, primero, pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque uno comete mucho el error cuando uno está liderando un emprendimiento o está empezando un emprendimiento y está convocando gente, comete el error de asociarse con gente por las razones incorrectas. Entonces me asocio porque el man no está haciendo nada, porque está desempleado. Me asocio porque tiene 2 pesos que puede poner. Me asocio porque es mi hermano y mi mamá me pidió el favor, pues que no lo va a dejar por fuera. O es mi primo que es tan buena gente y me cae muy bien, entonces me asocio con él. O me asocio con mi amigo porque un día tomándonos una cerveza dijimos, ay, montemos un negocio. Y realmente todas esas razones son muy incorrectas para uno asociarse. Asociarse es muy difícil. Es un tema muy complicado, es peor que casarse. Uno se casa y se divorcia. Pues se casa y se divorcia, uno se asocia y no se puede divorciar. Entonces el compromiso ahí es muy fuerte. Y la mayoría de las empresas se quiebran por problemas de socios, no por problemas de plata. Entonces asociarse con alguien es, primero, que sea una muy buena persona, que sea un muy buen socio. De ahí en el libro también doy unas pautas de cómo identificarlos, pero sobre todo que sepa hacer algo que te complemente, que tú no sabes hacer o que no te sale bien. Siempre he hablado de la trilogía, pues que yo llamo el triángulo empresarial entre alguien que cree, alguien que administre y alguien que venda. Tres. Y Tres lo pilares. comparo siempre. Claro, el resto se contrata. El contador lo contratas. Tú no te asocias con el contador, a menos que vaya a montar un buffet de contador, de contabilidad, pues. Tú no te asocias con el abogado, ni con la comunicadora, ni con la de redes. Tú te asocias con el que vende, con el que crea y con el que administra. Y cuando uno identifica cuál de los tres es, pues ya sabe qué buscar en los otros. Entonces, yo, por ejemplo, cuando era inversionista de empresas así públicamente, yo siempre buscaba un equipo que hiciera cosas diferentes y curiosamente me llegaban muchas aplicaciones de, por ejemplo, 3 ingenieros de sistemas. Y yo, buenísimo, el sistema nunca se nos va a caer, pero ¿quién lo vende? Es como si tú intentas montar una banda de rock y tienes 3 bateristas, marica, sí, muy bacano, pero entonces ¿quién toca la guitarra? ¿Quién va a cantar? Ujú. ¿No? Para que suene bien. Y las Ah, empresas son igualitas. Entonces, ahí identificar, en mi caso se me dio que mis hermanos sabían hacer cosas muy diferentes a las que yo sabía hacer y me pude complementar muy bien con ellos. Pero aún así fue difícil, porque nunca a ellos no se les olvida que yo soy el hermanito menor, no se les olvida que sí, y a veces pues se revelan. Pues ya no trabajamos juntos, estrictamente juntos, porque digamos que mi rol en las empresas ya cambió a una parte un poquito más pasiva y estratégica. Yo soy parte de juntas directivas y ya, tomas pero decisiones.
Sí, sí, solo decisiones estratégicas y juntas directivas, pero ya no hago parte de ninguna operación de nada. Y también porque identifiqué que mi cabeza está volada, que me gusta meterme en tantas cosas y estoy pensando en tantas cosas a la vez, que me estaba convirtiendo ya en un cuello de botella para las empresas. Mm. Uno tiene que saber cuándo, en qué parte sirve y en qué parte no, y para qué sirve y para qué no. Yo no sirvo para el día a día. A mí me aburre sobremanera el día a día de las empresas. No me gusta. A mí me gusta crearlas, convocar el equipo, soltarlas para que alguien más las gerencie y después ser parte de la junta directiva. Eso es lo que así opero yo. Pero no me gusta estar todo el día a día pensando a quién contrataron, a quién echaron, cuánto A venden. resolver el día a día, no, dejar a la gente que sabe hacer ese tipo de labor y que lo hace muy bien. A veces es como le pasó a Steve Jobs cuando estaba en Apple y que finalmente si él no se apartaba, lo terminaron apartando. Fue como muy inteligente de tu parte saber cuándo hacerte a un lado y dejar que la operación fuera liderada por otro equipo y tú simplemente seguir siendo muy estratégico y tomando decisiones, teniendo una participación más desde afuera. Es que a veces desde afuera uno tiene más visión también. Sí, y sabes que cuando hay una cosa del éxito, yo incluso escribí otro libro, nunca lo publiqué, que se llamaba Los fracasos del éxito, Oh, y wow, qué bonito. hablaba de la parte que no es tan chévere del éxito y cómo a veces el éxito nos engaña y nos hace creer cosas que no son. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen, emprendedor exitoso que creó 14 empresas exitosas, yo digo, no, qué pena, yo creé 14 pero se me quebraron 10. Peri, un momentico, ¿cierto? Bueno, no se me quebraron 10, pero no todo es exitoso. Además que cuando uno es exitoso, empieza a cagarla, porque uno cree que se las sabe todas. Entonces uno cree que la opinión del otro no tiene valor, porque es que ¿cuántas empresas exitosas ha creado usted? Ninguna. Yo sí. Sí, pero él tiene razón y yo no. Pero se llena uno de ego y se llena uno de creer, y sobre todo, más peligroso aún cuando uno está muchos años en la misma industria. Yo vengo de la industria de la educación. Ahora me abría a construcción, transporte, healthcare, un montón de cosas, pero mi principal ha sido la educación. Entonces, con tantos años en la educación, en algún punto uno piensa como que no es que yo me las sé todas en educación, y eso es muy mentiras. Eso es muy mentira. Eso me han cogido practicantes y me han dado tres vueltas en metodologías, en cosas que uno dice, no, pues entonces venga, hágalo usted, pues con que usted las va a hacer mejor. Sí, hay que ser humildes y reconocer también cuando no se sabe. Y darse uno la oportunidad de aprender. Es bonito cuando uno puede darse la oportunidad de aprender de otros. Adivina que Em, cuando uno se da la oportunidad de aprender, se da cuenta que uno sabe muy poquito. sí, Por muy es verdad. experto que uno crea que uno es en algo, uno sabe muy poquito. Sí, es verdad, es verdad. Hay algo que me gustaría preguntarte, porque ya mencionaste de hecho el tema de la felicidad y me gustaría entrarme un poquito más hacia allá y es, muchas personas piensan que la felicidad está en la riqueza, en el éxito. Es como el fin. La felicidad es el fin y cuando yo logro todo lo que yo he pensado y lo que yo he soñado, entonces voy a ser feliz. ¿Qué piensas tú hoy en día de la felicidad? Que has tenido fracasos, pero has tenido éxito, has tenido riqueza, has tenido quiebras, has pasado por todas esas diferentes facetas. Y si la percepción que tú tienes hoy en día de la felicidad está ligada a eso o es diferente. Si ves la felicidad como la veías antes de ser empresario, si la felicidad siempre ha significado lo mismo para ti. No. Yo antes tenía un concepto muy erróneo, o al menos acertado para la persona que era en ese entonces, y buscaba mucho la felicidad y el éxito afuera. Empezando porque, primero que todo, definamos felicidad y definamos éxito. Eso es un camello. Definir eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia versión.
Cada quien tiene su propia versión. Y cuando una persona que no sabe qué realmente es la felicidad y qué realmente es el éxito, nunca la va a encontrar, nunca va a alcanzar el éxito, porque está siempre buscando algo que no sabe qué es. Entonces llega y consigue algo y dice, alcancé el éxito, pero inmediatamente ya tiene, yo lo comparo con montaña siempre. Tú dices, mi felicidad es llegar a esa cima. Y tú llegas a esa cima y dices como que, bueno, y no hay una montaña más grande. Entonces muchas personas, para venir y responder tu pregunta un poquito más filosóficamente, muchas personas están subiendo y ven la montaña, la cima, la cima, la cima, y solo ven la cima y la cima y la cima de la montaña, pensando yo voy a llegar a la cima, yo voy a llegar a la cima, y se pierden del bosque que están caminando, y se pierden del paisaje que están caminando. Y al final llegan a la cima y dicen, ay, qué aburrido. Porque eso es una, ¿sabes que eso es una característica que tiene la plata y el éxito? Aburre, ¿Verdad? aburre. Cuando alcanzas el nivel económico que tú quieres o que siempre has querido, te das cuenta que es muy aburrido. Porque tú te compras el carro que siempre quisiste y lo que sea, y a los 8 días es una máquina que está parqueada ahí y ya no tiene la misma emoción del carro nuevo. Ya empiezan a salirle rayoncitos y ya no huele a nuevo. Entonces pierde su novedad. Ahora, cuando yo antes ligaba mi felicidad con éxito, yo voy a ser feliz cuando me case, cuando me divorcie, cuando tenga un hijo, cuando tenga el segundo, cuando vaya de viaje, cuando me compre un carro, cuando me compre una casa, cuando me pensione, cuando me gradúe, cuando me sane, si es que estoy enfermo. Pero después me di cuenta que la felicidad, al menos para mí, ya no se transforma o no se traduce en la cantidad de éxito que yo tenga, sino en la cantidad de paz que yo tengo. Y la paz es interna. Al final, el éxito es un concepto que dibuja la forma en la que las otras personas te ven. Tú puedes decir, yo soy el más exitoso del mundo, o tú puedes coger a Musk o Bezos o lo que sea, que son súper exitosos, los ponen en una isla desierta y son nadie, porque no tienen a nadie que les valide su supuesto éxito. Ahora, si están en paz solos o están en paz con alguien, son felices, porque su felicidad viene de adentro, desde su paz, no de una validación externa de que alguien le diga a uno, usted es exitoso. A mí me importa un carajo si me dicen que soy exitoso o no. De hecho, si tú ves mis redes sociales, yo antes tenía 500.000 de seguidores, ahora tengo 1.500. ¿Y qué pasó? Me robaron mis redes. Me robaron mis redes sociales, me hackearon, me las robaron, no las logré recuperar, pero sabes que algo tan bonito me pasó, Lina, porque yo venía con un conflicto interno muy fuerte en donde todo el mundo me decía, siga adelante, más reconocimiento, más libros. Yo tenía un contrato con Panamericana de escribir 4 libros, yo les escribí uno. Y después le dije a Fernando, que es amigo mío, el presidente de Panamericana, o el que estaba antes de presidente de la editorial, yo le digo, hermano, le quedo viendo los otros 3, pero yo no voy a escribir más. No quiero escribir más. Pero no, No, no. danos el nombre del libro que alcanzaste a escribir para que las personas lo busquen, porque nos has hablado varias cosas que has mencionado que están en tu libro y muy chévere que también la gente pueda conocer. Aquí nos quedamos muy, muy limitados en tiempo de poder conocer toda la historia. Emprendimiento Eso de era cero global. a global. Eso era global. La verdad, yo no sé si todavía lo consigan. Yo Ok, tengo algunas copias, yo todavía en estos días cuando venga. claro que sí. Gracias. Es una con gusto. Entonces, Tú ya no me, quieres escribir, o sea, no es algo que te apasione, lo hacías más por negocio. ve, yo dictaba conferencias, cobraba, a mí las empresas me pagaban porque les dictara talleres de emprendimiento. El gobierno nacional
me buscó para que le escribiera este libro. Este libro era el libro oficial de emprendimiento de varias universidades y de colegios. Y la verdad, nada de eso me hizo gracia. No lo disfrutaste. Cuando me di cuenta No. que yo luché mucho, yo llegué incluso, no sé si por acá estará, llegué incluso a ser portada de la revista Gerente del año pasado, o de hace 2 años, yo no sé dónde quedó eso. Y fuiste, de hecho, en Ah, algún momento mira, creo que nombrado como uno de los 100 empresarios más poderosos. sí, Ajá, sí, sí, mira, llegué a ser uno, sí, en el 2022 creo que fue eso, me nombraron uno de los 100 gerentes más exitosos del país. Y este fue el año, hace 2 años, en el 2023. sí. Entonces yo, al final, cuando empecé a escalar esa montaña, que tanto costó, porque convencer a una editorial de que te publique el libro, salir en portadas y toda esa cosa, cuando llegué yo a mi cima de esa montaña, llegué a la cima y dije, qué vista tan fea. No me gustó. No me gustó para nada. Cada vez que me llegaba un correo diciendo solicitud de conferencia, yo no sé qué, cotización de conferencia, yo decía, qué pereza, qué pereza, qué pereza. Entonces ya después intenté, em, como en un de esos bajazos mentales que uno dice, no, de pronto es que las conferencias no me gustan, pero los conversatorios sí. De hecho, me di cuenta que los conversatorios sí me gustan. Por eso cuando yo te dije, ay, para una entrevista, sí, es un conversatorio, sí. Entonces sí. Porque si es con diapositivas y todo, ni loco, te digo, que me aburre, me estresa, me tortura. Y hay gente para todo, y hay gente para todo, Claro. y hay gente que le gusta y bien. Yo descubrí que no, entonces fue muy jodido porque yo tenía esa dualidad en mi cabeza de decir, todo el mundo me está diciendo que siga, que le estoy ayudando a las personas, que el contenido es de valor, que yo no sé qué cosa, pero cada vez que yo daba un paso adelante en ese camino, pues sentía que estaba en el lugar incorrecto. Entonces yo dije, yo hice la fácil de todo creyente. Dios, dame una señal, dame una señal. Y pum, al otro día iba a entrar a revisar métricas de Instagram y la página caía y me sacaron y me robaron mi usuario, pues Te sí, mi cuenta liberaron. y yo, ay, gracias, gracias. Y hasta ahí abrí una cuenta nueva, mandé las invitaciones a los que yo realmente quería que tener en mi vida, al menos digital, de 500.000 y punta, pasé a 2.000. Entonces al final yo pensaba como que, oíste, ¿quiénes eran los otros 498? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces me puse a pensar yo también, oíste, y yo le estaba mostrando mi vida a medio millón de personas que no conozco. Eso es muy inseguro. De hecho, si ustedes van, todos los que me están viendo, si van a mi cuenta, es una cuenta privada, ya ni siquiera es pública, ya no tengo TikTok, bueno, por ahí hay un TikTok porque no lo cerré y llega a tener como 120.000 suscriptores, pero yo nunca volví a montar nada de eso. Estaba haciendo una cosa de medio consejos de inversionistas y financieros que estaba despegando súper bien. Y al final dije, no, yo tampoco me gusta, pues tampoco quiero hacer eso. A No. mí la gente de TikTok me llamaba a decir para hacer grabación del mes de contenido y yo, qué pereza, man. Yo no quiero ¿Dónde me hacer eso. escondo? Sí, no, ¿Y qué es lo que sí disfrutas de hacer, Adrián? ve, a mí no me gusta hacer nada. No, mentira, mentira, Yo no. te A escuché mí en me una gusta crear. entrevista que decías, lo mejor es que como yo soy tan perezoso, todas mis empresas están diseñadas para que todo se haga fácil. Sí, Todos mis productos son soy, fáciles. y eso me ha llevado mucho a encontrar la eficiencia en los procesos. Porque yo identifiqué para lo que sí soy bueno. Yo soy bueno creando productos o ideas de negocio. Yo puedo tener una por día. Y yo creo que mi gran fortaleza es
hacer que la gente me siga y me crea. Yo convoco a mis amigos y les digo, marica, vamos a montar un negocio de hamburguesas azules. Y ellos me dicen, de una, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde conseguimos el tinte? Entonces, eso es muy bueno porque me creen. De hecho, tengo un par de proyectos ya en fase de testeo que no te los puedo contar, pero son brutales, muy, muy bacanos. Pero me gusta hacerlo diferente. Ya yo no soy la cara de ninguna empresa, ya yo no aparezco en ninguna portada, nada. Yo creo las cosas, convoco a mis amigos profesionales en cada, pues porque tengo amigos profesionales en cada quien, entonces en cada área. Entonces digo, tecnología, Fer, usted venga que lo necesito para esto, mercadeo, venga que lo voy a convocar a usted para esto. Como el equipo de fútbol, yo armo mi Ujú, equipo y después vamos a entrenar que vamos a jugar este partido. Y y sin mucha inversión, hacer testeos pequeños. Ah, esto funciona, entonces ya sí le meto plata. No funciona, listo, no hay problema. Si sí funciona, creamos empresa y escalamos y la vendemos o la exprimimos. Y si no funciona, la matamos y seguimos con la siguiente. Pero, y me gusta mucho hacer inversiones financieras, inversiones pasivas, inversiones que crezcan sin problema, sin que yo esté. Porque yo no quiero que nada me ate a un lugar o a un tiempo específico sobre algo. Mm, Se me puede presentar una muy buena oportunidad de negocio, pero si me dicen que tengo que estar presente todas las semanas, digo, gracias, no es para mí, muchas gracias, porque no sé en qué horario, en qué zona horaria estaré para esa reunión. Entonces no me sirve. ujú. Identifico lo que me gusta, identifico para qué soy bueno, identifico lo que quiero y actúo buscando eso. Si tú pudieras hablar con Adrián, el Adrián de hace 20 años, ¿qué le dirías con respecto a la felicidad? ¿O qué le dirías con respecto al éxito y la riqueza? Que compra Bitcoin. Que se espere el 2013 y compre todo lo que pueda. Que le invierta en Nvidia. Que no se gaste el dinero de la lonchera, ahórrelo para No, que compre Bitcoin. no, sabes que yo en estos días tuve una regresión bien fuerte con un profesional. Y digamos que, por ponerlo así, es un tema un poco más complejo. Logré hablar con esa persona, con esa versión mía de hace muchos años. Y, y lo único que se me ocurrió por decirle fue, hey, aguante, aguante que sí vamos a llegar, confíe, aguante que sí llegamos. En todas las dudas que tiene, sí vamos a llegar. Siga trabajando, que por ahí va bien. Pero, sabes que no le diría nada. No, lo Yo le, dejaría yo, cometer los mismos errores y aparte de lo por del ahí Bitcoin, pues eso sí. lanzarla. Aparte de Sí. lo del Bitcoin, no le diría nada. Dejaría que la cagara igualito, porque todos esos errores me hicieron lo que yo soy. Si yo a esa persona le digo que pilas con aquello, lo dejo sin aprender algo que cambiaría lo que yo soy en este momento y sería un sacrificio demasiado grande, porque amo lo que soy, amo lo que he logrado, amo lo que tengo y sobre todo amo lo que tengo interiormente, no cuentas bancarias, ni inversiones, ni carros, ni nada. Amo el tener la alegría que me da a mí despertar cada día, de que sea lunes, de que sea martes o miércoles o festivo o no. Amo la libertad de un miércoles, martes en la tarde decir, voy a ir al cine, no voy a ir al cine. Y mientras que empieza la película me compro unos zapatos que me gustaron y qué chévere. No es una cosa, no son cosas extravagantes, pero digamos que de cierta manera plasman lo que para mí es la verdadera riqueza, ya no hablando de ni de éxito ni de felicidad. Para mí la verdadera riqueza, si hago algo o no lo hago, o, o tener la libertad de elegir qué hacer. En algunas ocasiones de hecho, yo hace rato no monto en bus, no montar en un bus.
Entonces me voy en bus hasta donde tenga que hacer una vuelta, lo que sea. Y yo dije, qué bacano, yo llevo como 20 años de montar en bus. Pero es muy diferente porque yo estoy eligiendo que quiero montar en bus. Pudiendo montar en Uber o en el carro o en la moto o en lo que sea, yo lo elijo. Si yo me siento a comer una empanada en la calle, me podría estar comiendo un caviar o una langosta, pero yo elijo comerme la empanada. Entonces es mi elección, no porque me toque, porque no tengo cómo comprar ni la langosta ni el caviar, sino que Claro, sí. teniendo cómo hacerlo, Digamos yo que elijo mi empanada. hoy en día tienes la libertad financiera para poderte dar ese lujo, porque termina siendo un lujo de elegirme como la empalada o me monto en el bus. Eso termina siendo un lujo de tener cotidianidad. Por ejemplo, a veces vemos las personas famosas que no pueden ir a un centro comercial, que no pueden ir a un cine, porque no tienen esa libertad de la privacidad, no tienen eso y lo extrañan y lo añoran. Cuando tú tienes la libertad financiera de que tienes los medios, pero aún así decides lo cotidiano y decides lo común y lo que es ordinario y lo que para mucha gente es hay que pereza esperar el bus y tú disfrutas ir a la parada de un bus, eso es muy diferente. Pero antes de tener esa libertad financiera, tenías jornadas de trabajo recuerdo que alguna vez te lo escuché decir, hasta de 18 horas. O sea, era trabajo Sí, incansable. Hoy en día, ¿sientes que volverías a hacer eso mismo, de sacrificar tantas horas por una meta? Sacrificar ese no, tiempo por una meta. no porque yo, no porque no es que le estoy diciendo a la gente que no lo haga, porque cuando uno emprende al principio es difícil porque uno tiene que hacer todo. En mi caso, cuando yo creé mi primera empresa, yo venía de una quiebra fuerte donde dejé a mis papás en la calle. Entonces, ponte que yo en ese entonces en dólares debía $30.000 más o menos. No, algo así como 30 o $40.000. Y me pagaban como $5 la hora. Entonces, a mí me tocó empezar a enseñar inglés porque yo no, pues de profesión empecé como profesor de inglés y de ahí fue que nació la escuela de inglés. Mi situación era que yo debía $30.000 y no a un banco, que uno a un banco le puede decir, ay, no tengo plata, repórteme, todo bien. No, le debía a familia, le debía a pagadiarios, a personas que no les importa si tú no tienes plata, les tienes que pagar o te muelen a golpes. Entonces era muy berraco porque yo, con la presión de haber dejado a mi familia en la calle, tenía una deuda que me comía un montón de intereses mensuales. Entonces yo todos los meses empezaba en menos $5 millones en intereses. O sea, mil y punta de dólares, porque yo sé que te ven en Estados Unidos. Entonces a mí me tocaba de salir a rebuscarme mil y punta de dólares a una tasa de $5 por hora por clase que me pagaban. Y cuando me coronaba, por decir así, cuando lograba conseguir mis $1.000 para los intereses, de ahí para arriba tenía que ayudar en la casa, eh, comer lo que necesitaba, la gasolina de la moto para ir a dar las clases. Y si me quedaba algo, lo ahorraba para empezar a construir la tecnología que después, la que te conté ahorita, la primera plataforma educativa que yo creé con las uñas, e incluso también me fiaron y no tuve cómo pagarla después. Ya después el ingeniero que contraté se convirtió en mi amigo, Carlos. Gracias, siempre va a estar muy agradecido. Le pagué, hace mucho rato le pagué. Y, y entonces era muy difícil. A mí me tocó hacerlo. En este momento no me toca hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo cosas que antes no tenía y yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de experiencia, de estrategia, contactos, que digamos que la persona que yo soy ya es muy diferente a la que era antes. Yo antes estaba solo, nadie me conocía, nadie me apoyaba y nadie creía en mí. Ahora es todo lo La contrario. mamá sí creía en usted. Mi La mamá, mamá sí. mi mamá, mi mamá, mi papá y mis hermanos, eso sí, los únicos. Entonces, ahora no necesito hacerlo. Ahora, si yo me quiebro, bendito Dios, no. Si yo me quiebro y me toca empezar de cero, empezamos de cero. Lo que pasa es que ahora, como te digo, yo ya sé cómo empezar de cero.
Y cuando yo hago ese balance después de una posible quiebra, a mí me queda un montón de cosas y empiezo muy fácil. Antes no era así. Pero Claro. si usted, señor emprendedor que me está viendo en este momento, le toca trabajar 18, trabaja ese 18. Eso sí, asegúrese de que lo esté haciendo estratégicamente, porque cuando uno trabaja 18 horas, usualmente realmente trabaja por ahí 6 y las otras 12 pretende que está trabajando y está siendo útil cuando realmente solamente está pretendiendo que está trabajando y que está siendo útil. Ya para terminar, Adrián, me gustaría hacerte una última pregunta y es, ¿qué le dirías a una persona que siente que sus sueños están estancados? Una persona que siente que lo está dando todo, lo está haciendo todo y las cosas no se le están dando. ¿Qué le dirías Posiblemente a posiblemente tenga los sueños incorrectos o posiblemente sea la persona incorrecta para esos sueños, porque no todos los emprendedores son para todas las empresas. Empezando porque a mí me han preguntado muchas veces, como, ¿tú crees que todo el mundo podría emprender o puede ser emprendedor? Y yo sí, pero no todo el mundo debería, porque emprender es muy jodido, es muy, muy jodido. O sea, eso estadísticamente, si tú revisas las tasas de fallo de las empresas y revisas las tasas de nivel de estrés de los emprendedores, es una cosa muy jodida. Realmente uno tiene que estar medio loco para ponerse a emprender. Pero ahora se volvió moda. Entonces ahora todo el mundo quiere emprender y es muy berraco porque cuando todo el mundo quiere emprender, entonces no hay clientes. Ahora, ¿qué le diría yo a esas personas que sienten que no avancen? Pues que sean muy objetivos, analizar el por qué se metieron en el negocio que están intentando desarrollar, analizar si tienen la gente correcta alrededor, analizar si ellos son las personas correctas para ejecutar esa idea que tienen, porque muchas veces hay ideas muy buenas en manos de emprendedores muy malos. Y no es que la idea sea mala, es que el emprendedor no la va a ejecutar. Entonces, analice qué parte puede que esté fallando, porque puede que esté fallando la idea, puede que esté fallando el emprendedor, puede que esté fallando el equipo de trabajo, puede que esté fallando el mercado general global, puede que estén creando algo tan bueno o tan malo que el mercado no está listo para recibirlo o no, o simplemente no lo necesita. A veces uno se crea unas necesidades todas estúpidas. Es que yo sé que a la gente le gustaría comer hamburguesas azules. ¿Usted quién le dice eso? La gente no necesita hamburguesas azules, ¿verdad? La gente necesita hamburguesas normales. Haga una muy buena hamburguesa normal y pues, véndala. Pero no crearse necesidades. Yo ahora estoy muy enfocado, por ejemplo, en las 5 industrias que nunca se van a terminar. Nunca. Salud, cuáles son esas cinco? educación, salud, educación, transporte. eh, a ver, salud, educación, transporte, seguridad, ay, se me olvidó la última. Tecnología, No, vivienda. La vivienda. gente, la gente siempre va a necesitar dónde vivir, siempre va a necesitar cómo transportarse, cómo moverse, siempre se va a educar, siempre necesita salud y siempre va a tener cuidado personal. Eso nunca se va a acabar. Pero cuando uno se inventa industrias diferentes, ponte tú a analizar y todas estas industrias que yo te acabo de decir son anti-inteligencia artificial. Ujú. De pronto la educación es la que más sufre con eso. Pero la inteligencia artificial nunca te va a reemplazar tu casa, ni tu carro, ni tu salud. Entonces son Ujú. industrias que están Pues, blindadas. puede ser un medio para facilitar cosas, más no es toda la industria. Claro, revolucionas la industria, Ujú, no la reemplazas. exacto. Entonces es eso, es analizar con toda la sangre fría y con la mano en el corazón qué es lo que está fallando de mi emprendimiento e incluso hasta el punto de analizar el que estoy fallando soy yo. Muchas gracias. Qué buen consejo y muchas gracias, Ania, por tu historia. Es una historia muy honesta y pienso que Oh, nos ay, da, sí. sí, Wow. rapidísimo.
Es, siento que tu historia es una historia muy honesta, muy sincera, muy desde la realidad de lo que es emprendedor, porque no es todo color de rosa, porque No. muchas veces pensamos que la felicidad está en ese logro, en ese éxito, en esa riqueza, y por ahí no es. Entonces, hablar de los fracasos, hablar de lo que significa fallar y volver a intentar, es muy importante. Yo pienso que esta conversación puede servir para muchas personas que están en este momento con sueños, con ideas, con proyectos, algunos que tal vez les está yendo todo súper bien y también como darles un poquito de realidad de venga, espere, revise bien que de pronto va a poner, va a poner todo en el ego y no en su ser y en su conciencia, o si está Mm, estancado, cómo lo puede de pronto revisar y replantearse. Entonces pienso que esa es una conversación muy interesante que le puede servir a muchas personas y te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo de tener esta conversación conmigo hoy. para ti siempre, lo que necesites. Ay, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan en The Happiness Journal, les agradezco también que nos acompañen, que nos sigan, que sigamos haciendo comunidad, que nos escriban, nos dejen sus comentarios y bueno, también si alguien quiere contar su historia, este es un espacio abierto, es para eso, para contar historias de la vida cotidiana, historias reales que nos puedan servir para reflexionar y crecer. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Vale, chao. Chao, gracias.